Hola a todas, espero que hayáis pasado un gran fin de semana, que ha hecho un día brillante. No nos podemos quejar de que no brillaba el sol. Bueno, seguimos como todos los días siguiendo el programa. Os recuerdo siempre lo del taller de memoria, que hay que tenerlo muy presente para aplicarlo en el del taller de autoestima. Y ahora hemos empezado también el taller de motivación. Cuando hablamos de taller de memoria, pues sabemos que hace referencia a neuronas memorísticas, que hay varios tipos de memoria, que hay que cumplir unos requisitos para ejercitar la memoria, como son los requisitos para memorizar las 3 R's, que es registrar, y para registrar tenemos que prestar atención, escucha, esfuerzo y aprendizaje. Entonces se dan las 3 R's, registrar, los estímulos los registramos nuestro cerebro, unas áreas importantes que tenemos ahí. Los retenemos y luego los recordamos, y eso nos satisface muchísimo. Y el practicar todos esos requisitos y ejercitarlos, ¿a qué nos ayudan? A tener una buena autoestima. Porque si no memorizamos, pues tenemos requisitos, tenemos una mala autoestima. ¿Y eso a qué se debe? No se debe a falta de neuronas. Hay que distinguir bien. Esto se puede practicar. Entonces, si tenemos buena memoria, pues tendremos unos requisitos saludables a nivel biológico de muy buenas neuronas. Y entonces eso nos influye en la autoestima. Claro que sí. Y la autoestima es una actitud. Hay que querernos, aprender a estimarnos, a tenernos respeto a nosotros mismos, a los demás. Una autoestima que lleguemos a lograr una autoestima eficiente. ¿Y dónde lo vamos a reflejar? Se va a reflejar que nuestro cerebro percibe una serie de estímulos externos, pueden ser verbales, no verbales o visuales, que se memorizan muchísimo, y percibirlo. Damos esa información a nuestras áreas y el taller de autoestima ejecuta esos estímulos, y esos estímulos se traducen en una conducta o comportamiento que tenemos con nosotros mismos y con las personas que nos relacionamos. Entonces, hay unos tipos de autoestima, de conducta. Dentro de la autoestima hay una conducta sumisa y una conducta asertiva. Entonces, ¿cuál es la conducta que nos interesa a nosotros ejercitar? La asertiva, con el debido respeto, el querernos, el querer a los demás. La sumisa, pues que no gestionamos bien los estímulos y nos quedamos calladitos ahí, reprimidos, y eso no nos viene bien y nos puede facilitar a tener tristezas. ¿Qué influye también en el taller de la autoestima? La motivación. Una persona que no está motivada, pues no tiene una conducta para ejecutar tareas correctamente, o está desanimada, se equivoca muchísimo en ejecutar muchos estímulos. Entonces eso no es bueno. Entonces estamos dando motivación, hemos dado un concepto de motivación, luego pasamos aquí, la conducta motivada, los objetivos, naturaleza y concepto de motivación, que ya lo hemos dado, el 3.1.2, características de la acción instintiva, el 3.1.3, definición de motivación. Luego llegamos a las fases de la conducta motivada. ¿Os acordáis también por las fases que pasábamos en el taller de memoria? Todo esto, las fases por las cuales pasábamos por el de autoestima. Entonces tenemos que seguir un criterio, un orden, para facilitar a nuestra memoria. Entonces tenemos una fase carencial,
que ya dimos, una fase dinámica y una fase reductiva. Luego, aquí el 1 significa una llamada de que continúo aquí, en el 3.3, las necesidades básicas de las personas. Entonces, vamos desarrollando, hicimos un concepto y aquí hay unas teorías unitarias y otras polivalentes de la motivación. Eso hace referencia a unos criterios distintos, unitarias, que hay una base continua y otras polivalentes, que son muchas teorías en lo que coinciden. Luego, 3.3.2, clasificación de las necesidades. Esa clasificación de las necesidades hace referencia a las personas. Entonces, ¿qué necesidades tenemos? Depende de los estímulos y los criterios personales que tengamos cada uno. Entonces, en el punto 3.3, características de las necesidades básicas. Entonces, esas características de las necesidades básicas, pues tenemos unas necesidades biológicas, como es el hambre, la sed, la sexualidad, tenemos el instinto maternal, que ya lo dimos, y luego unas necesidades psicológicas, que voy a leerlas y poco a poco os voy explicando si hay alguna interrupción en el texto para que determinados términos os queden muy claros, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora leemos esto. Las necesidades psicológicas. Hay un estímulo. Dentro de ese estímulo hay que nos incita a una tensión y un deseo. Ese deseo nos produce una tensión, que quiere decir una activación psicológica. Entonces aquí entra la motivación. Las motivaciones psicológicas se desarrollan mediante procesos de aprendizaje. Aparecen cuando las biológicas están satisfechas, que era lo que hacíamos mención en el apartado anterior del otro día, que ya las tenéis. Existe también una homeostasis psicológica. Deseamos aquello de que carecemos o nos sentimos deficientes. Uno de los grandes defectos del paternalismo está basado en dar prioridad a ciertas necesidades psicosociales antes que a las biológicas. Cuando las normas sociales aprueban la satisfacción de estas necesidades, se manifiestan abierta y directamente. En el caso contrario, la hacen de manera solapada. A. Necesidad de seguridad. También, como las necesidades biológicas, las de seguridad pueden transformarse en organizadores exclusivos del comportamiento, poniendo a su servicio todas las capacidades del organismo, que se convierte así todo él en un mecanismo de búsqueda de seguridad. Aquí está haciendo también referencia a la escuela de la Gestalt o la escuela alemana de la percepción de ese todo, cómo nuestro cerebro recibe una serie de estímulos y conforma un todo y saca unas conclusiones. La inseguridad es el fruto del temor a perder algo ya poseído o a no alcanzar algo deseado. En los niños incapaces de inhibir la reacción ante el peligro, se pone más en evidencia. Su necesidad de seguridad se manifiesta en su preferencia por una cierta rutina o ritmo uniforme en su vida.
desea un mundo pronosticable, ordenado. La injusticia, la falta de equidad o la inconsciencia en los padres hacen al niño sentirse ansioso e inseguro. Aquí en esta situación, pues los niños son personas como los adultos o los adolescentes. Si les transmitimos estímulos que no perciben seguridad personal, pues eso es un problema para su desarrollo. Una educación coactiva en exceso le da una visión del mundo como algo indigno de confianza, inseguro e imprevisible. La permisividad dentro de unos límites debe preferirse a la permisividad sin restricciones. El niño precisa de un mundo organizado más que de uno sin organización o estructura. ¿A qué nos lleva? Tenemos que hacer unas reflexiones. Nos lleva a que desde el tema primero de memoria, que dábamos los requisitos, que hay que seguir un orden, la autoestima daba unos requisitos por las fases que pasamos, todo eso, y en la motivación lo mismo. Cuando llega a la hora de transmitir, dar mensajes que están bajo nuestra responsabilidad, hay que darlos seguros y que sean probados para dar seguridad personal a las personas, tanto niños como adultos. Las peleas, la separación, el divorcio o una muerte en la familia puede ser en especial aterrorizadores, así como las expresiones de rabia de los padres o amenaza de castigo. En el hombre normal percibimos la necesidad de seguridad en la preferencia universal por un trabajo fijo y protegido, el deseo de una cuenta de ahorros, los seguros. Conocer la política de empresa, programación de actividades, buena organización, delimitación de funciones y responsabilidades definidas, anuncios de cambios de autoridad, etc. Todo esto se pone el mensaje aquí en este texto en una empresa porque es más fácil de comprender, pero en la parte educativa, los profesores de cara a sus alumnos, los padres de cara a sus hijos, cualquier persona que tiene una competencia de responsabilidad debería de tener muy en cuenta todo este texto. Se prefiere un trabajo en la administración pública por la seguridad. El consumidor pide garantías en los productos y los desea probados. También obedece a esta necesidad de la común preferencia por las cosas familiares, la tendencia a tener una religión o una filosofía del mundo que organice el universo y los hombres en un todo coherente y significativo. El adulto neurótico de nuestra sociedad se comporta como un niño inseguro, peligros imaginativos en un mundo que considera hostil. Busca un protector o persona más fuerte de quien pueda depender, tipo Führer. Es un autor. En la película de Antonioni, Desierto Rojo, dice la protagonista: quisiera que todas las personas que me aman estuvieran como un muro en torno a mí. ¿Qué implica esto? Un deseo. Si todo se les da, cualquier estímulo que enviemos cuando tenemos una responsabilidad de liderazgo a una persona, si no damos estímulos seguros y de deseo fuerte y se lo damos todo, nos pide una cosa y de inmediato se lo damos, no va a dar la persona estímulos a su cerebro para poder ejecutar esa tarea correctamente. Se da sobre todo en las neurosis compulsiva obsesiva.
buscan exageradamente ordenar y estabilizar el mundo, que no aparezcan peligros inesperados e ingobernables nunca. Intenta evitarlos con toda clase de ceremoniales, reglas y fórmulas que cubran toda posible contingencia. Otro apartado. Necesidades de vinculaciones sociales. Satisfechas las necesidades biológicas y de seguridad del sujeto, comienza a sentir la ausencia de amigos, de una novia, una esposa o hijos. Tendrá necesidad de relaciones afectuosas con las personas en general, de hallarse integrado en un grupo, de trabajar en equipo, de coordinación e información. En nuestra sociedad, la frustración de estas necesidades es la causa más corriente de los casos de mal ajuste y psicopatologías más graves. El amor y el afecto, así como su posible expresión en la sexualidad, se consideran ambientales y se rodean corrientemente de muchas restricciones e inhibiciones. Esto es un texto que es de la Escuela del Psicoanálisis y que lo ha desarrollado un seguidor del padre del psicoanálisis, que es Freud, y su seguidor, su alumno, es Maslow. El tabú sobre la ternura de que habla Sweet es causa de muchos desajustes personales. Ahora viene otro apartado, el C, necesidades de estima. Toda persona normal en nuestra sociedad tiene necesidad o deseo de una evaluación estable, firmemente basada y alta de su personalidad. Doble, aquí nos encontramos con una doble dimensión. 1. Autoaprecio. Deseo de fuerza, la realización, suficiencia, dominio y competencia. Confianza frente al mundo, independencia y libertad. Esto ya lo recordábamos anteriormente con lo de la autoestima. 2. Aprecio de los otros. Deseo de reputación y prestigio, dominación, reconocimiento, atención, importancia o aprecio. Es importante a este respecto la consideración de las personas, la información de acogida, las felicitaciones, el conocimiento personal de los alumnos, de los empleados, etc., o de los hijos. La satisfacción de la necesidad de autoaprecio conduce a un sentimiento de autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia de ser útil y necesario al mundo. Pero la frustración de estas necesidades produce sentimientos de inferioridad, debilidad o impotencia, los cuales a su vez dan lugar a reacciones desanimadoras e incluso compensatorias o neuróticas. Esto lo avala este autor, Maslow. Vamos a ver ahora D, necesidades de autorrealización. Un hombre o persona tiene que ser lo que puede ser. El hombre tiene necesidad de ejecución total, de actualizar todas sus potencias o posibilidades. Formación, promoción interna, perfeccionamiento, primas al rendimiento, alumnos competentes, jefes competentes, padres competentes, etc. Son básicos en una buena política educativa o de personal. Esta idea está en la línea de la tendencia a la percepción
de la forma de las gestal y tiene capital importancia en el hecho de buscar para cada persona el lugar de trabajo donde pueda autorrealizarse mejor. Vamos a las 333, características de las necesidades básicas. Las necesidades innatas son las que mejor responden al concepto de básicas y tienen las siguientes características. 1. Son en algún sentido y en algún grado apreciables, constitucionales y hereditarias en su determinación. 2. Están organizadas en una jerarquía de predominio relativo. Las de un nivel más superior aparecen cuando los inferiores han quedado relativamente satisfechas. 3. Cuando el organismo está demasiado dominado por una cierta necesidad, esta no solo determina la perspectiva de su mundo actual y su fisiología, sino que también tiende a cambiar toda su visión del futuro. 4. Incitan rápidamente y son intensas, fuertes y resistentes. 5. Son prácticamente universales. He aquí algunas de las consecuencias que se derivan, según Maslow, de la satisfacción de las necesidades superiores. Tener satisfechas las necesidades superiores significa mayor eficiencia biológica, mayor longevidad, menos enfermedad, mejor sueño, apetito, etc. La satisfacción de necesidades superiores produce mejores resultados subjetivos, por ejemplo, felicidad, serenidad y riqueza de vida interna. La persecución y satisfacción de necesidades superiores representa un saludable rumbo de avance, un campo apartado de la psicopatología. La búsqueda y satisfacción de las necesidades superiores tienen deseables consecuencias cívicas y sociales. Hasta cierto punto, cuanto más básica sea la necesidad, tanto más egoísta será el sujeto. El hambre es altamente egocéntrico. El único modo de satisfacerla es satisfacerse, pero la búsqueda de amor y respeto requiere el concurso de otras personas, además implica satisfacción para éstas. La persecución y satisfacción de las necesidades superiores nos encamina a un mayor individualismo más fuerte y auténtico. Ahora vamos a pasar a dejar para el próximo día este otro apartado, el 3.4, incentivos positivos y negativos en el trabajo, en la familia o en el campo educativo. Y empezamos con el punto 3.4.1, leyes de Yale, Y-A-L-E. Hasta el próximo día. Espero que saquéis mucho provecho de estas cosas muy resumidas.